Compañeros, espero se encuentren bien. Bienvenidos a este video. Mi nombre es Andrés Felipe Monsalvo Godoy. Pertenezco al grupo 371. Mi docente es Adolfo Duarte Rueda. Y les voy a hablar sobre el método Simpson, un tercio. Entonces, los objetivos de la presentación, el específico es dominar el método Simpson. No necesitan saber más nada. Entonces, vamos a definir lo que es el método Simpson. Consiste en una aproximación para calcular el área bajo la curva usando la interpolación con una función cuadrática. Para esto usa pues trapecio, lo hace por medio de trapecios curvilíneos. Esta es la función cuadrática, la que ven aquí en pantalla. Solamente tendría dos extremos, esa es la condición que les voy a hablar a continuación. Entonces, Simpson lo denominaron como una aproximación simple. ¿Por qué? Pues debido a que esta solamente usa un polinomio. Pero para poder aplicarlo necesitamos saber los tres puntos, o sea, los tres puntos equiespaciados, perdón, que serían los dos extremos de la función y un punto central. Entonces, como nos preguntan, ¿de pronto Simpson puede ser compuesta? Sí. ¿Cómo puede serlo? Pues sencillamente realizando más de un solo Simpson. Puede definirse la variable que sean n puntos que vale n, que sería el total de datos, que sería igual a n menos un subintervalo. Para ello es necesario que los subintervalos sean pares. Eso es muy importante. Por lo tanto, entonces vamos a definir un valor que sea h y hallamos, ¿cómo hallamos h? Pues h la hallamos que sean la resta de ambos extremos dividido entre n. Entonces, ¿cómo interpretamos esta fórmula? Esta fórmula interpretamos debido a que corresponde a la sumatoria de los puntos pares e impares de la función. Ahora, ¿quién quiere decir, con quien quiere decir en los puntos impares se encuentra el factor 4? Y para un método simple, pues sería el factor 2, al igual que los pares. Entonces, esta gráfica sería un ejemplo de unos trapecios curvilíneos adyacentes. Entonces, debemos tener en cuenta que para realizar esto, a los impares no debemos cortarles sus extremos. Bien, la fórmula de integración de Simpson. Esta es la fórmula, ¿ok? Es la integral de una función f de x sub k, que sería el h, lo que definimos, sobre 3, que multiplica a y sub 0 más y sub n, más 4 y la sumatoria de tanto los impares como los ordenadas pares. Bien, entonces esta sería una función de forma tabular. Solamente es ir reemplazando, dándole valores hasta llegar al final, que sería x sub n. Explicación y demostración matemática. La regla de Sim, todavía aquí no tenemos nada de Simpson. O sea, voy a explicarles cómo llegamos a la fórmula que vimos anteriormente, esta. Bien, entonces, para ello, debemos conocer que esta regla, cuando se utiliza una interpolación polinomial, es de segundo orden. Sería definido, ya ustedes han visto tipos de esta fórmula. La función aquí, f sub 2, pues es la interpolación polinomial de segundo orden. ¿Cómo se logra esto? Con el polinomio de Lagrange. Que, bueno, la condición sería que C sería los dos extremos sumados sobre 2, pues que sea par, en otras palabras. La función f sub 2, perdón, es un polinomio de Lagrange de segundo grado, sea C igual a más B sobre 2. En esta formulita, pues sería ir reemplazando los datos que nos dan en, en la X, irlos reemplazando e ir haciendo la aproximación de manera continua. Ahora, esta regla resulta cuando se utiliza una interpolación polinomial de segundo orden, ¿vale? Entonces, como es así, obtenemos lo siguiente. Esta es la formulita que deberíamos obtener luego de hacer la fórmula de segundo orden y debemos despejar un cambio de variables, ¿cierto? Entonces, para eso utilizamos una expresión que se llama u igual
x menos a. Entonces, estos son valores que podrían darse en cualquier caso de un ejemplo para poder llegar a la fórmula de el método Simpson. Sustituyendo en la ecuación de la integral obtendríamos una nueva fórmula, que sería esta. Para ello también vamos a aplicarle un cambio de variable, pero hay que tomar en cuenta que h pues tiene que ser la resta de b menos a sobre 2 y que c es la suma sobre 2. Entonces, debe cumplirse eso para que podamos realizar una demostración válida. Para b hacemos la siguiente situación. La b está definida primero como esta fórmula, b igual 2h más a. Pero para despejar h, pues tenemos que pasar el 2 acá, a dividir, y el b, que está sumando o positivo, pasarlo a restar. ¿Bien? O no, el a. Me disculpan, listo ahí. Bueno, la expresión a menos c que multiplica a menos b la sustituimos en la siguiente fórmula para poder realizar el cambio de variable que les había dicho anteriormente. Correcto, entonces de ahí se obtiene que 1 sobre 2h al cuadrado integral de u menos h que multiplica a u menos 2h de derivada de u, que es igual a h sobre 3. ¿Quién es h? Pues habíamos definido h como la variable anterior. ¿Listo? Entonces, en forma similar obtenemos que esta integral, ¿ok? 4h sobre 3, la integral de L3 multiplicada a x, una derivada, igual a h sobre 3. Entonces, luego de eso tenemos una nueva, ya no tenemos que sacar más integrales, solamente ya la definimos. Aquí llegamos ya a lo que es la fórmula de Simpson un tercio, ¿ok? Entonces, así es como llegamos a la fórmula. Entonces, a todo esto es bueno, esto es importante. La regla de Simpson un tercio de la aplicación múltiple. La aplicación múltiple usa la misma idea que la regla de Simpson, solamente tiene una diferencia, pues se divide el intervalo de integración en muchos segmentos o, en otras palabras, pues otros varios subintervalos. Por lo tanto, tomaríamos que h, restamos los dos extremos de la función y lo dividimos entre n. Entonces, este sería, en esta figura, hallaríamos el área que está debajo de este trapecio, de esta curva, perdón. Entonces, ahora vamos a ir en qué consiste este método. El método Simpson consiste en tomar el área que está bajo la curva, como habíamos quedado pendientes en la parte anterior, que conecta tres puntos que debemos conocer. El ejercicio nos los debe dar para poder cumplir la función. Ahora, la regla de Simpson tiene mayor aproximación que la regla de los trapecios. En la regla de los trapecios, los puntos sucesivos de la gráfica y igual f de x. Estos se unen mediante líneas que forman los trapecios en la regla de Simpson. Los puntos se unen mediante segmentos de parábolas. Entonces, pues sería como más convergente, pero no sería más seguro. Vamos a resolver un ejercicio. ¿Listo? Nos piden que calculemos la función exponencial elevada a la x a la menos x cuadrado, que va desde x igual menos 1 hasta x1. Entonces, solamente tomamos nuestra fórmula y en las x vamos a reemplazar los extremos, que sería menos 1 y 1 en cada parte que nos indique la fórmula. ¿Ok? Y resolviendo eso, rompiendo nuestros paréntesis, tomen la calculadora y simplemente nos dará este resultado. Ese resultado lo vamos a tener ahí, ¿vale? Entonces, luego de eso, vamos a hallar h. Lo habíamos visto anteriormente. Sabíamos que usamos el factor 4, pues tenemos 1, que son dos números impares. Vamos a reemplazarlos en esta fórmula de acá, aquí abajo, 0,5 sobre 3, que multiplica a f
menos 1, F1, 4 por F menos 0,5 más F 0,5 más 2 F sub 0. ¿Cómo hallamos esto de aquí abajo? Simplemente con esta fórmula. H igual los extremos sobre 4 y vemos aquí que en la primera pues nos da 0,5 y nos da 0,5. Entonces este 0,5 lo vamos a reemplazar aquí. Aquí se los indicamos con rojo y otro con azul para que pudieran diferenciarlos, ¿ok? Vemos que en vez de menos 1 pues está el 0,3678. En vez de 1 aquí, buscamos el 1 acá, 0,3678. Ahora, menos 0,5 y aquí está, menos 0,5, 0,7788. Y lo mismo van a hacer con los mismos, con las otras, ¿cómo se dice eso? Interpolaciones. Entonces, para no alargar más el video, vamos a corroborar que nuestro resultado es correcto. Si se quiere verificar el resultado, sería por medio de un software. El valor del área sería n igual 100. Sería mucho mayor al que se dio para que sea el próximo al valor presentado y la continuación para que sea una buena aproximación. ¿Vale? Entonces es importante tener eso en cuenta. Vamos a hacer una solución del caso aplicado. Bueno, vamos a leer esto. El conocimiento del tiempo de residencia TR en reactores químicos es de vital importancia para el control de los procesos que en estos ocurren. La exactitud con que se realizan los cálculos TR permite un margen de error establecido por los ingenieros que puede llegar hasta un 10%. Sin embargo, puede conocer el comportamiento detallado de un reactor que se somete a investigaciones. Se exige un rango de exactitud más estrecho, por lo que se hace necesario usar técnicas de muestreo y de cálculo, que combinadas garanticen exactitud y economía del estudio, en este caso que se trabajaría en el método Simpson, para buscar una aproximación. ¿Listo? Entonces, Simpson lo usamos aquí como un ejemplo para realizar cálculos, ¿vale? Con el fin de cumplir el experimento de los requerimientos de este método. Se ha garantizado la cantidad de muestras tomadas sea par en un intervalo de tiempo constante, es decir, en este ejercicio vamos a usar números pares. La solución sería pues la sumatoria de M1, luego la sumatoria de M2, ¿vale? Y abajo lo mismo, sumatoria de M1 sobre la sumatoria de 2. Bien, entonces, este método fue implementado en una hoja de cálculo de Excel. El residuo de esta integral fue calculado por la ecuación 3,4, que sería esta. Tenemos esta, que sería, definimos la función como b menos a sobre 180 de h elevado a la 4. Y pues hallamos el máximo valor de sus extremos. Bien, las derivadas del residuo fueron también estimadas numéricamente y la hoja de cálculo de Excel se diseñó de la siguiente fórmula. En la columna A está el número de cada muestra. La columna se las voy a mostrar siguiente. Y en la columna B introducimos el tiempo entre la toma de muestra y la anterior. En la columna C, la concentración del trazador de la muestra. En D, sería la concentración real del trazador y en ese momento de tiempo. O sea, la concentración de la muestra sin la concentración propia del producto en el flujo. Y en E, pues realizamos una multiplicación entre el tiempo y la concentración real que plasmamos en las columnas anteriores, C y D. ¿Vale? Entonces, esto para formar la función subintegral del denominador de la fórmula. Bien, entonces aquí tenemos B, la regla de Simpson, ya antes vista. Entonces, como les digo, solamente es reemplazar. Ahora, para n mayor o igual que 3 se tienen fórmulas similares que para n igual 8. Y para n mayor o igual que 10, algunos de los pesos se vuelven negativos, lo cual no tiene ningún sentido. En la práctica no se usan fórmulas de orden grande, ¿ya?
pues le había dicho que este es un de orden simple y que es un polinomio de segundo grado. Entonces, para que sea más eficiente, deberíamos componer fórmulas de orden bajo, subdividiendo el intervalo de los dos extremos. Entonces, este sería la hoja de cálculo en Excel que dimos. El tiempo lo tenemos de este lado. Aquí el real. Tiempo lo definimos en minutos. Y este serían las interpolaciones, ¿vale? Entonces, cada vez que vayamos realizando la fórmula que estamos en B, con cero, con uno, con cero, perdón, 0, 3, 6, 9, 12, vemos que va aumentando 3 a 3, nos va a ir dando nuestra aproximación hasta llegar a 1. Y este sería el tiempo de residencia por métodos con sus respectivos residuos. Veríamos que con el método Simpson 10,84 es menor que tanto el trapecio como el rectángulo, es más convergente, ¿vale? Entonces yo le tendría más confianza al método de Simpson respecto a otros. Ahora, vamos a aplicar este método Simpson a Python, ¿vale? Entonces, para hacer un algoritmo en Python, primero debemos definir nuestras bibliotecas para poder usar las funciones exponenciales. Es muy importante esto, pues si no las colocan no les va a servir el programa, ¿vale? Entonces, un capture ahí a eso. Lo segundo sería definir una función. Es fundamental la herramienta ptl.show para mostrar la gráfica y poder observar el área que vamos a encontrar. Entonces, este sería definir aquí, solamente agregamos def f de x y agregamos aquí np linspace, más abajo estaría, deja que se quite eso, ahí está plt show, lo que les había dicho, para que nos podría mostrar esta siguiente gráfica y vemos que vamos a hallar es de 0,5, 1,5, toda esta área de aquí está aquí, debajo de la curva, ¿vale? Entonces es importante eso, saber reconocer qué es lo que vamos a hallar. Lo tercero sería definir qué queremos trabajar con el método de Simpson. Para eso le damos un def Simpson 13. Aquí estaría F, A, B, los tres puntos que debemos conocer. Ahora, ¿por qué colocamos 13? Porque el programa de Python no lee lo que es el slash. Entonces sería un error escribir Simpson 1/3. Eso no lo hará el programa. Entonces les va a salir error. Tengan en cuenta eso. No cometan el error de escribir el slash. Vale, entonces a la vez de esto vamos a definir quién es A y quién es B. ¿Ok? Entonces aquí coloqué que A valdrá 0 y que B será n puntos por puntos i. Ahora, vamos a imprimir el área bajo la curva, es ir imprimiendo las iteraciones. Para ellas agregamos que suma es igual a 0. Suma 0 y le diremos que suma final será igual a la suma más el área. ¿Vale? Entonces, luego de eso le pedimos que imprima, eso sería